Humillaron a una madre soltera en la mansión de un millonario. Las cámaras seguían grabando. Nadie sabe que el peor momento de mi vida quedó registrado en 17 ángulos diferentes de cámaras de seguridad y que ese video eventualmente fue visto por más de 2 millones de personas, convirtiendo mi humillación privada en justicia pública de una manera que nunca imaginé posible. Me llamo Mariana y trabajo como empleada doméstica desde hace 12 años. Desde que mi hija Camila tenía 3 años y su padre decidió que la paternidad no era compatible con sus planes de viajar por el mundo, encontrándose a sí mismo. Limpiar casas ajenas no es glamoroso, pero paga las cuentas y me permite estar en casa cuando Camila sale de la escuela, así que nunca me he quejado del trabajo en sí, solo de cómo algunas personas te tratan cuando lo haces. La historia comienza un martes de marzo, cuando mi jefa, la señora Beatriz, me llamó nerviosa para pedirme un favor enorme. Su sobrina se casaba ese fin de semana en la mansión de los Valverde, una de esas familias cuyo apellido aparece en revistas de sociedad y edificios del centro. Necesitaban personal extra para la recepción, y Beatriz me había recomendado porque, según sus palabras, yo era confiable y discreta. 2 cualidades aparentemente raras en el mundo del servicio doméstico. El pago era generoso, 3 veces lo que ganaba en un día normal. Camila necesitaba brackets y yo había estado ahorrando durante meses sin acercarme ni remotamente a la cantidad necesaria. Acepté sin pensarlo demasiado. El día de la boda llegué a la mansión Valverde a las 2 de la tarde, 5 horas antes de que empezara la ceremonia. La propiedad era obscena en su opulencia, jardines que parecían sacados de película europea, una fuente en la entrada donde fácilmente cabría mi departamento completo, escaleras de mármol que brillaban bajo el sol como si alguien las puliera cada hora. En la entrada de servicio nos reunimos 20 empleados temporales, todos con la misma expresión de leve intimidación ante el despliegue de riqueza. Una mujer llamada Sandra, que resultó ser la supervisora del evento, nos distribuyó los uniformes: vestido negro sencillo, delantal blanco inmaculado, zapatos negros cerrados. Nos dio instrucciones precisas sobre cómo comportarnos: no hablar a menos que nos hablaran primero, no hacer contacto visual prolongado con los invitados, ser invisibles, pero eficientes. Me asignaron servir bebidas durante el cóctel previo a la cena. Bandeja de plata con copas de champán, sonrisa educada, movimiento constante entre los grupos de invitados que hablaban de cosas que sonaban importantes, pero que probablemente no lo eran. Yates en la Riviera, inversiones en startups, el nuevo restaurante exclusivo donde la lista de espera era de 6 meses. Todo iba bien hasta que apareció él. Mauricio Valverde, el patriarca de la familia. 70 años de arrogancia condensada en traje italiano. Alto, cabello completamente blanco, ese tipo de postura que solo da una vida entera de no tener que pedir disculpas por nada. Venía acompañado de otros 3 hombres de edad similar, todos riéndose de algo que aparentemente era hilarante. Me acerqué con mi bandeja como me habían instruido. Champán, ofrecí con voz clara, pero no intrusiva. Uno de los hombres tomó una copa con un gracias distraído. Otro ni siquiera me miró. Mauricio Valverde me ignoró completamente, pero mientras me alejaba, lo escuché decir algo que me hizo detenerme en seco. Es increíble que hoy en día tengas que revisar los antecedentes hasta del personal temporal, dijo con tono de fastidio. El año pasado, en la boda de los Contreras, una de las sirvientas robó un reloj de la casa. Esta gente no tiene moral. Esta gente. Las palabras flotaron en el aire perfumado del jardín y sentí algo caliente subir por mi garganta. Esta gente, como si fuéramos una categoría aparte de humanos, como si el trabajo honesto fuera sinónimo de falta de carácter. Debí haberme alejado, debí haber seguido con mi trabajo, pero había algo en su tono tan casualmente despectivo que hizo que girara sobre mis talones. Disculpe, dije acercándome de nuevo. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía por dentro. Mauricio me miró sorprendido de que le hubiera dirigido la palabra sin permiso. Creo que es importante que sepa que esta gente, como usted nos llama, tiene nombres, familias, facturas que pagar y dignidad que merece respeto, sin importar lo que hagamos para ganarnos la vida. El silencio que siguió fue absoluto.
Los otros 3 hombres me miraban con expresiones que iban desde el shock hasta la diversión incómoda. Mauricio Valverde entrecerró los ojos y en su rostro apareció algo que reconocí inmediatamente como peligro. «¿Cómo te atreves?», dijo con voz baja pero cargada de amenaza. «¿Cómo te atreves a hablarme de esa manera en mi casa?». «Le estoy hablando con respeto, señor», respondí sintiendo mis manos temblar alrededor de la bandeja. «Solo le estoy pidiendo que haga lo mismo con las personas que trabajan para usted». Pero él ya estaba levantando la mano, llamando a Sandra con un gesto imperioso. Ella llegó corriendo, la preocupación marcada en su rostro. «¿Qué sucede, señor Valverde?», preguntó con voz aguda de pánico. «Esta mujer», dijo él señalándome como si fuera basura en su jardín perfecto, «acaba de faltarme el respeto de manera intolerable. Quiero que la saques de mi propiedad inmediatamente y que te asegures de que nunca vuelva a trabajar en ningún evento de esta ciudad». Sandra me miró con una mezcla de furia y súplica. «Mariana, por favor», susurró. «Solo discúlpate, y esto puede terminar aquí». Pero yo sabía que no era cierto. Había cruzado una línea invisible pero muy real, la línea que separa a los que pueden hablar de los que deben permanecer callados. Disculparme no cambiaría nada, porque el problema no era lo que había dicho, sino que me había atrevido a decirlo. «No voy a disculparme por pedir respeto básico», dije mirando directamente a Mauricio Valverde. «Usted puede echarme de su casa porque es su derecho, pero no puede quitarme mi dignidad porque esa nunca fue suya para empezar. Lo que pasó después fue como esas pesadillas donde corres, pero no avanzas». Mauricio llamó a seguridad. 2 hombres enormes con trajes negros aparecieron de la nada. Sandra intentaba mediar, pero su voz se perdía en el caos creciente. Los invitados comenzaban a detenerse en sus conversaciones, girando hacia nosotros con esa curiosidad morbosa que provoca el conflicto ajeno. Y entonces, Mauricio Valverde hizo algo que selló su destino, aunque ninguno de los dos lo supiéramos en ese momento. Sacó su billetera, extrajo varios billetes y los arrojó al suelo frente a mí. «Toma tu dinero y vete», dijo con desprecio. «Es más de lo que te mereces por las 3 horas que trabajaste antes de mostrar tu verdadera naturaleza». Los billetes cayeron sobre el pasto perfectamente cortado, como insulto materializado. Miré el dinero. Luego miré a ese hombre, que pensaba que todo, incluida la dignidad humana, tenía un precio. Y entonces hice algo que todavía me sorprende recordar. Me quité el delantal, lo doblé con cuidado, lo coloqué sobre una mesa cercana junto con mi bandeja. «Puede quedarse con su dinero, señor Valverde», dije con voz que, gracias a Dios, no temblaba. «Porque resulta que hay cosas que no están a la venta, y mi autorrespeto es una de ellas. Tal vez usted haya comprado esta mansión, estos jardines, ese traje que probablemente cuesta lo que yo gano en un año. Pero hay algo que todo su dinero no pudo comprarle, y es la clase suficiente para tratar a otros seres humanos con decencia básica». Caminé hacia la salida con la cabeza en alto, mientras los guardias de seguridad me seguían a distancia prudente. Podía sentir las miradas de todos los invitados, escuchar los murmullos, imaginar las historias que contarían después sobre la empleada dramática que había arruinado el cóctel. Pero en ese momento no me importó, porque por primera vez en 12 años de limpiar casas ajenas y aguantar comentarios condescendientes, había defendido mi dignidad en voz alta. Llegué a casa llorando, no de tristeza, sino de adrenalina pura. Camila me encontró en la cocina con los ojos rojos y me abrazó sin hacer preguntas porque a sus 15 años ya había aprendido a leer mis silencios. «Perdí un trabajo», le dije finalmente. «Perdí un trabajo porque no supe quedarme callada». «No, mamá», respondió ella con fiereza que me sorprendió. «No perdiste un trabajo, defendiste tu dignidad. Y eso vale más que cualquier paga». No supe en ese momento si estaba en lo correcto o si acababa de cometer el error financiero más grande de mi vida. Solo sabía que estaba exhausta y que los brackets de Camila tendrían que esperar otro mes más. Pero entonces algo extraordinario sucedió. 3 días después de la boda, mientras yo seguía buscando trabajo y tratando de no pensar en lo estúpida que había sido, mi teléfono explotó con notificaciones, mensajes de números desconocidos,
solicitudes de amistad en redes sociales, correos electrónicos de desconocidos. Todos diciendo lo mismo. ¿Has visto el video? Eres tú, ¿verdad? Eres increíble. Con manos temblorosas, abrí el enlace que me enviaban. Era un video de 3 minutos y 40 segundos titulado Millonario humilla a empleada, y ella le da la lección de su vida. Tenía ya 800,000 reproducciones y subía cada segundo. Y ahí estaba yo. Mi confrontación con Mauricio Valverde, capturada en alta definición desde múltiples ángulos por las cámaras de seguridad de su propia mansión. Alguien con acceso al sistema de cámaras. Nunca supe quién, aunque tengo mis sospechas sobre un técnico de seguridad que me había sonreído con simpatía cuando salía, había editado el metraje de diferentes ángulos creando una narrativa perfecta. Se escuchaba todo, cada palabra despectiva de Mauricio, cada sílaba de mi respuesta, su insulto final arrojando el dinero, mi salida digna. Los comentarios eran abrumadores. Miles de personas compartiendo sus propias historias de maltrato laboral, apoyando lo que había hecho, llamando a boicotear las empresas Valverde. Hashtags comenzaron a tendencia. Justicia para Mariana. Empleados con dignidad, Valverde cancelado. Era surrealista y aterrador y extrañamente vindicante todo al mismo tiempo. Los medios de comunicación recogieron la historia. Programas de noticias llamaban pidiendo entrevistas. Abogados laborales me contactaban ofreciendo representación gratuita si quería demandar por despido injustificado. Organizaciones de derechos de trabajadores domésticos querían que me uniera a sus campañas. Era demasiado rápido, demasiado público. Pero lo más impactante fue lo que pasó con Mauricio Valverde. La presión pública fue inmediata y devastadora. Sus empresas comenzaron a perder contratos porque nadie quería asociarse con el hombre del video. Empleados actuales comenzaron a salir revelando historias de años de maltrato y condiciones laborales abusivas. Inspecciones gubernamentales que habían sido ignoradas durante décadas de pronto se volvieron prioritarias. En una semana, Mauricio Valverde pasó de magnate respetado a paria social. Restaurantes exclusivos cancelaban sus reservaciones. Clubes privados revocaban su membresía. Socios de negocios se distanciaban públicamente. Su familia se vio arrastrada al escándalo. La boda que se suponía era el evento del año se convirtió en el símbolo de todo lo que estaba mal con la élite desconectada. 10 días después del incidente, recibí una llamada de un número privado. La voz, al otro lado, era la de Mauricio Valverde, pero sonaba completamente diferente, pequeña, derrotada, humana. Señorita Mariana, comenzó, y hasta el señorita sonaba diferente, respetuoso en lugar de condescendiente. Me preguntaba si podríamos encontrarnos para hablar. Mi primer instinto fue colgar. Pero la curiosidad pudo más. Acepté reunirme con él en un café neutral, lugar público con testigos. Llegó sin guardaespaldas, sin séquito. Solo un hombre viejo que de repente se veía exactamente así. Viejo y cansado y asustado. Se disculpó durante 20 minutos. No el tipo de disculpa vacía que la gente rica da cuando los atrapan, sino algo que sonaba genuino, desgarrado de alguien que finalmente entendía las consecuencias de sus acciones. Habló de cómo había crecido con privilegio, cómo nunca tuvo que ver a las personas de servicio como personas reales, cómo ese video le había mostrado algo sobre sí mismo que no podía negar. No sé si perdonarlo, dije finalmente. No sé si su arrepentimiento viene de genuino entendimiento o solo del miedo a perder más de lo que ya perdió. Pero le agradezco la disculpa porque significa que al menos está prestando atención. Él asintió aceptando mis palabras sin defensas. Luego sacó un sobre. No es dinero, dijo rápidamente viendo mi expresión. Es una carta para mi abogado autorizando el establecimiento de un fondo para educación de hijos de empleados domésticos. No puedo deshacer el daño que he causado durante décadas, pero puedo intentar hacer algo positivo con lo que me queda. Tomé la carta con manos que todavía temblaban un poco. Era real, detallada, específica en montos y condiciones. Un fondo considerable que podría enviar a docenas de niños a la universidad, incluyendo brackets para una adolescente que los necesitaba desesperadamente. Los meses siguientes fueron extraños.
El video eventualmente dejó de ser viral, reemplazado por el siguiente escándalo, la siguiente injusticia capturada en cámara. Pero los cambios que provocó permanecieron. Nuevas regulaciones laborales fueron propuestas. Organizaciones de trabajadores domésticos recibieron financiamiento sin precedentes. Yo me convertí sin quererlo en portavoz de un movimiento que existía mucho antes de que levantara la voz en ese jardín. Conseguí trabajo nuevo, mejor pagado, con empleador que firma contrato formal y respeta horarios. Camila obtuvo sus brackets del Fondo Educativo de Valverde, una ironía que no se pierde en ninguna de las dos. A veces todavía me reconocen en la calle, la mujer del video, y no sé cómo sentirme al respecto, porque la verdad es complicada. No planeé convertirme en símbolo de nada. Solo estaba cansada de ser tratada como menos que humana, y en un momento de valentía o estupidez, dependiendo de cómo lo veas, decidí que mi silencio costaba más que mi trabajo. Las cámaras lo capturaron todo, pero lo que no pudieron capturar fue todo lo que vino antes. 12 años de pequeñas humillaciones acumuladas hasta que una sola gota más fue demasiado. A veces me pregunto qué hubiera pasado si esas cámaras no hubieran estado ahí. Si el video nunca se hubiera filtrado. Si mi momento de defensa propia hubiera quedado solo en la memoria de los invitados, que probablemente lo olvidarían para el siguiente cóctel. ¿Habría valido la pena igual? Creo que sí, porque no defendí mi dignidad para las cámaras, la defendí para mí, para Camila, para todas las veces que me había tragado comentarios hirientes porque necesitaba el trabajo. Que el mundo lo viera fue accidente afortunado. Que Mauricio Valverde enfrentara consecuencias fue justicia poética. Que algo bueno saliera del fondo educativo fue bendición inesperada. Pero el momento real, el que importa, fue ese segundo cuando decidí que algunos precios son demasiado altos de pagar, sin importar cuánto necesites el dinero. Mauricio Valverde perdió mucho más que millones ese día. Perdió su reputación, su posición social, el respeto de sus pares. Pero también ganó algo, aunque probablemente no lo vea así. Ganó la oportunidad de ser mejor, de hacer algo significativo con lo que le quedaba de vida, de entender que la verdadera riqueza nunca fue su cuenta bancaria. En cuanto a mí, no me siento como heroína que Internet quiso convertirme. Me siento como madre soltera que estaba harta de agachar la cabeza, que tuvo un momento de claridad impulsada por rabia justa, que resultó estar en el lugar correcto o equivocado dependiendo de perspectiva cuando las cámaras estaban rodando. Pero si algo aprendí de esto, es que tu voz importa incluso cuando te dicen que no. Incluso cuando el sistema está diseñado para silenciarte. Incluso cuando hablar significa perder el trabajo que necesitas desesperadamente. Porque a veces una voz se convierte en 1000 voces y 1000 voces se convierten en cambio real. Las cámaras seguían grabando ese día en el jardín de Mauricio Valverde. No podían haber sabido que capturarían un momento que resonaría con millones de personas que alguna vez sintieron lo mismo, que también estaban cansadas de ser invisibles, que también merecían respeto básico por el simple hecho de ser humanos. Y aunque mi vida volvió eventualmente a cierta normalidad, aunque el video es ahora solo uno más en el archivo infinito de Internet, algo cambió permanentemente. Camilo mi espalda más derecha ahora. Miro a las personas a los ojos sin importar su cuenta bancaria. Enseño a Camila que la dignidad no se negocia por dinero. Porque al final, entre el silencio que te protege pero te destruye lentamente, y la verdad que te expone pero te libera, yo elegiría la verdad siempre. Aunque cueste, aunque duela, aunque las consecuencias sean inciertas, porque resulta que ser invisible es el precio más alto que puedes pagar por seguridad que nunca fue real para empezar. Si esta historia te recordó tu propio valor, si te hizo pensar en las veces que callaste cuando querías gritar, si te dio aunque sea un poquito de coraje para defender tu dignidad la próxima vez que alguien intente pisotearla, entonces suscríbete a este canal. Porque todas merecemos espacios donde nuestras voces no solo sean escuchadas sino amplificadas, donde nuestras luchas sean validadas, donde recordemos que nunca fuimos invisibles, solo ignoradas por gente que se beneficiaba de nuestro silencio. A siguiente.